vamos a hablar ¿le parece? De cuestiones de leyes económicas. Le vamos a preguntar de teoría pura primero. Bien. Bueno. Ley de oferta, de demanda. ¿Todo eso? Para ver si, expliquemos esto. Bien. Demandas concentradas en poco tiempo, ¿qué pasa con las ofertas? El comportamiento del mercado, ¿no? El comportamiento del mercado y qué pasa en estos momentos excepcionales, porque tenemos un economista en línea, que es Juan Manuel Garzón, que es el economista de la Fundación Mediterránea, que gentilmente nos atiende. Juan Manuel, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, hablábamos con el gerente de relaciones de Walmart Argentina y por este fenómeno que se vio en los últimos días de una demanda hiperconcentrada en los supermercados que ha provocado, lógicamente, un desabastecimiento de muchos productos. Esto es teoría pura, ¿no? Sí. Me parece que la gente se está anticipando a complicaciones mayores en el futuro, mirando un poco quizás lo que está pasando en otros países. Pero bueno, acá creo que hay que traer tranquilidad porque en la medida que las fábricas sigan trabajando, que el transporte siga distribuyendo los productos, no debería haber problemas, ¿no? Yo imagino que el gobierno en eso va a ser bastante prudente en cuanto a las restricciones que puede llegar a aplicar sobre estas actividades, de forma tal de no generar un desabastecimiento. Juan Manuel, yendo concretamente a la cuestión del coronavirus y de los efectos que está provocando en la economía mundial y por supuesto en la Argentina, vemos algunas cuestiones, muchos se han focalizado en dos temas gruesos, digamos, para la Argentina. Uno es vaca muerta y el otro es lo que pasa con las commodities, ¿no? Que son a su vez dos fuentes de generación de divisas importantes en un momento de la Argentina en que cuánto necesitamos las divisas, ¿no? Sí. Y bueno, y son en general malas noticias, por supuesto, ¿no? Porque el petróleo viene bajando, ya está a un nivel de precios que hace inviable la exploración en yacimientos no convencionales como el de vaca muerta. Se está mezclando aparentemente, además del coronavirus y la posible crisis económica, se están mezclando problemas entre los productores de petróleo, entre países que forman la OPEP. Eso genera un doble efecto a la baja del mercado y bueno, es una mala noticia para Argentina. Esperemos que los precios se recuperen un poquito. Tener un petróleo bajo no es malo en sí mismo. Lo que pasa es que Argentina estaba justo en un proceso de recuperación de su actividad hidrocarburífera y esto lo va a detener, lo va a frenar. Y por el lado del precio de las commodities, lo que veníamos viendo es que por ahora resisten dentro de todo, resisten a la crisis. No es que no hayan bajado un poco, pero en comparación con otros productos o con el valor de las acciones o del petróleo, no hemos visto bajas tan importantes en las commodities. Por ejemplo, para ser concretos, en soja, que es un producto clave para nosotros, el ajuste de precios es de un 5%, que bueno, sí, son 10, 15 dólares, no es poca plata, pero nos tenemos que comparar contra ajustes del 25% en las acciones o del 30-35% en petróleo. Si hay algo que bueno, el mundo no puede prescindir es de alimentos, es de comida, y eso probablemente explica por qué las commodities, estas agrícolas, agropecuarias, están resistiendo mejor. Y la otra buena noticia, entre comillas, es que aparentemente China ya está dando la vuelta en el proceso del virus, de evolución del virus, y eso hace que de a poco su economía se vaya normalizando, que vuelva a fluir el comercio, los puertos vuelvan a funcionar. Entonces eso, bueno, es una buena noticia para las commodities, que ojalá que se vaya confirmando y consolidando en las próximas semanas. Bueno, de todos modos, las commodities están en un nivel de precios bastante bajo, ¿no, Juan Manuel, comparado con algunos años atrás? Sí, bueno, eso es así, bueno, ya lo estamos viendo. El ciclo de altos precios de commodities ya pasó. Fue una combinación de circunstancias que fueron desapareciendo. Ya China no crece lo que crecía antes, no tira lo que tiraba antes, y los precios altos le siguieron muy buenas producciones. Tenemos producciones récord
en varios países, hemos tenido grandes cosechas en Argentina, en Brasil, así que eso hace que los precios vuelvan a niveles, si se quiere, más normales, que son bajos en relación a los de los últimos años. Pero si uno mira un poquito más largo, década de los 90 o comienzos de este siglo, los precios todavía siguen por arriba. Lo que sí es incompatibles con una presión tributaria tan alta como la que existe en Argentina, ¿no? Eso sí, no podemos convivir o el productor o el sector no puede convivir con costos impositivos tan altos a estos precios o a los precios que quizás tengamos en las próximas semanas, meses. Uh-huh. Juan Manuel, Javier te saluda. Te pregunto, y esto que se entienda en el contexto donde va dirigido, pero ¿consideras que hay grandes ganadores con esta crisis del coronavirus y con todo lo que se está viviendo en términos económicos? Yo no los veo. La verdad que la semana pasada me tocó hacer un relevamiento, por ejemplo, de la mayoría de las bolsas del mundo, de qué había pasado, y te diría que el valor de las empresas que cotizan en bolsa, que en definitiva son las más importantes del mundo, cayeron en todos los países. Es decir, vos tenés las europeas 20% abajo, en Estados Unidos también casi 20%, Japón, cayó en China, bueno, ni hablar, Brasil. Después puede haber alguna actividad muy específica que pueda sostenerse o incluso vender más en esta crisis, pero estamos hablando de 2 o 3 productos de consumo masivo. A ver, el alcohol en gel, sí, las cosas que están faltando ahora, sobre todo en Argentina, pero no vemos quién se puede estar beneficiando de una economía mundial que está cayendo en casi todos los bloques económicos importantes y que está con petróleo más barato, está con commodities más baratos. No veo los ganadores en esta crisis, y yo creo que si no contenemos la epidemia, los problemas se van a ir agravando, ¿no? Acá hay que ser muy cuidadoso en que si no frenamos el coronavirus en Argentina, a los problemas externos que ya nos llegan le vamos a sumar nuestros propios problemas. Claro. Juan Manuel Fernández, mi nombre, buen día. Hola, Fernando. Te quería preguntar, ayer muchas preguntas puntuales que le hacían al presidente, él decía que las iban a resolver hoy, y ¿qué se espera un poco de eso? ¿Puede haber alguna tipo de compensación económica financiera impositiva para algunos sectores ante el pedido de cesar su actividad, como shoppings, restaurantes? ¿Esto cómo lo ves? ¿Qué posibilidad ves que esto ocurra? Y yo creo que va a tener que haber un paquete de medidas para atenuar los efectos de la crisis, más enfocadas en las personas. Quizás algunas cuestiones impositivas seguramente se van a anunciar, postergación de pagos de impuestos, y algunas ayudas, incrementos en algunas ayudas, claro, como pueden ser la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar. Hay segmentos que les va a costar más que otros, y por eso me parece que es importante que el gobierno anuncie rápidamente cómo va a cubrir el bache de ingresos que van a tener, sobre todo determinados segmentos, como antes comentaba, ¿no? Personas que trabajan, pero por ahí no en actividades formales, empresas más pequeñas, algunas actividades más golpeadas que otras. A ver, acá hay actividades que se van a paralizar o están ya medias paralizadas, todo lo que tenga que ver con turismo, con entretenimiento. Bueno, algo ahí va a haber que ofrecer, va a haber que dar, porque si no vamos a empezar a ver quiebres y problemas generalizados en estos sectores, ¿no? Claro. Procesos de concurso preventivo, ese tipo de cuestiones. Es imposible aguantar el personal, por ejemplo, si uno está un mes sin ventas, claro, o sin actividad, y eso es probable que llegue, al menos es lo que estamos viendo en estos otros países que van adelante nuestro. Es la película en la que tenemos que ir tomando nota de lo que está pasando allá, porque es lo que nos
inexorablemente va a pasar acá. Juan Manuel, la cuestión económica de la Argentina, la propia, la que venía hasta aquí, hasta antes del coronavirus, ¿es una base bastante mala como para encarar esta situación? Sí, lamentablemente sí. En general los países lo que están haciendo son, bueno, ayudas fiscales, baja de tasa de interés, que a nosotros nos encuentra en una situación donde tenemos un Estado sin recursos, donde no tenemos crédito, la economía tiene inflación. Otra cuestión que probablemente veamos en las próximas semanas es una aceleración de la inflación. Si el gobierno sale con un programa, parece una contradicción, pero mientras más ambicioso sea el programa del gobierno en términos de atenuar los efectos de la crisis, por ejemplo vía transferencias de ingresos o ayudas masivas, es probable que eso acelere la inflación. Mientras más plata vuelque en la calle, es probable que eso acelere la inflación. Además de estos fenómenos que antes comentábamos al inicio, ¿no? de que la gente se preocupa y acumula, estoquea, eso también genera presión sobre los precios. Así que lamentablemente tenemos pocas herramientas como para paliar la crisis. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos para evitar que se profundicen sus efectos, ¿no? En eso, bueno, si las medidas tienen que ser drásticas, me parece más que es mejor tomar medidas drásticas por poco tiempo, sí, que una sangría lenta, que esa va a ser mucho más difícil después de corregir, de solucionar. Bueno, la última, una buena que hubo en las últimas horas, pero que me parece no vamos a poder aprovechar, es la baja en la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que hablábamos antes, en un país sin crédito, lamentablemente no importa la tasa de interés, porque cuando vos tenés un problema de confianza tan fuerte como hay en Argentina, donde no te quiere prestar, ni siquiera el mismo argentino le quiere prestar al Estado, no importa la tasa de interés. Lamentablemente, bueno, venimos también un poco demorados con el tema de la renegociación de la deuda. Claro. Sabíamos que era una prioridad. Creo que todos los economistas hacíamos énfasis en lo importante que era acelerar la renegociación de la deuda, y me parece que ahí el gobierno se ha ido demorando. Y bueno, y ahora se va a hacer mucho más difícil porque, bueno, el mundo está pensando en otra cosa. La tasa de interés baja complica la renegociación de la deuda porque el acreedor le cuesta menos ahora esperar. Total, la plata como que vale muy poco hoy en el mundo. Así que es una lástima que nos encuentre con las defensas bastante bajas esta nueva crisis. Claro. Esperemos que podamos sortearla con el menor costo social posible. Bien. Juan Manuel, te agradecemos mucho como siempre, muy amable. Un abrazo, buen día a todos. Igualmente, adiós. Bueno, ahí estaba Juan Manuel Garzón del IERAL de la Fundación Mediterránea, el economista, hablando un poco del panorama, ¿no? Desde lo chiquito que fue lo que ocurrió en los supermercados hasta lo macro de la Argentina, las condiciones que tiene el país en este momento para hacer frente a esta crisis que sin lugar a dudas va a tener complicaciones económicas.